Buenas noches, profesora y compañeros. En esta ocasión les hablaremos acerca de la Revolución Francesa. Y bien, fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un régimen opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Como se mencionó anteriormente, la Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 75 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. También se considera que la Revolución Francesa tuvo dos fases fundamentales, siendo la primera la monarquía constitucional entre 1789 y 1792 y otra la convención entre 1792 y 1794, en la cual que se distingue el periodo del terror de 1793 y 1794. La misma concluye con el golpe de Estado que dio Napoleón Bonaparte. En términos generales, fueron varios los factores que influyeron en la revolución. Un régimen monárquico, sucumbiendo a su propia rigidez en un mundo cambiante. El surgimiento de una clase burguesa que cobraba cada vez mayor relevancia económica y el descontento de las clases más bajas, junto con la expansión de las nuevas ideas liberales que surgieron en esta época y que se ubican bajo la rúbrica de la Ilustración, que de alguna manera tenía un gran contenido de la ideología masónica que se fundamentaba en el racionalismo. Cabe señalar que la característica del siglo XVIII es el hombre ilustrado, apasionado por el estudio de la ciencia y la filosofía. Sin ser un sabio profesional ni un filósofo, estudia y se apasiona por todo. La masonería, que es una ideología humanista proveniente del racionalismo y el naturalismo. Según ella, la naturaleza está guiada por la razón que lleva por sí sola a toda la verdad y, consecuentemente, a la libertad, igualdad y fraternidad. También este debía ser el novus ordo seculorum, un nuevo orden secular. La filosofía masónica es precursora de la Revolución Francesa e influye más tarde en la filosofía comunista. Siguiendo con la exposición, me tocó exponer los acontecimientos más importantes. Bueno, en esta ocasión nos hemos centrado en la primera etapa de la revolución, abarcando los periodos de los Estados Generales, la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente. Entonces, el 5 de mayo de 1789 se reúnen los Estados Generales, las cuales son de la Asamblea compuesta por los tres estados, y ellos son el clero, la nobleza y el tercer estado. Ellos habían sido convocados por el rey Luis XVI.
El 17 de junio de 1789, el tercer estado, el representante del pueblo, se separa de los Estados Generales de Francia y se autoconstituye en Asamblea Nacional. El 20 de junio de 1789, los miembros de la Asamblea Nacional hacen el juramento del fuego de pelota, comprometiéndose a no disolver hasta promulgar una constitución para Francia. A los miembros de la Asamblea se une parte del bajo clero y 47 miembros de la nobleza. El 9 de julio de 1789, la Asamblea se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. El 11 de julio de 1789 comienza la movilización popular en París. Una parte de los militares se une a ellos. El 14 de julio de 1789 se produce la toma de la Bastilla, una prisión de poca importancia real, pero su simbolismo fue enorme, pues el hecho histórico, como se considera como el inicio de la Revolución Francesa, entre el 20 de julio y el 6 de agosto de 1789. Los movimientos revolucionarios se extendieron por toda Francia, desde los pueblos hasta las ciudades. Se crearon nuevos ayuntamientos que solo reconocerían la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente. En las zonas rurales se quemaron los títulos sobre las servidumbres, los derechos feudales y los títulos de servidumbres que tenían asfixiados a los campesinos y de los que habían gozado los nobles desde la Edad Media. También se asaltaron los bienes de la nobleza como eran los castillos, los palacios, y ese levantamiento de los campesinos se le conoció como el Gran Miedo. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente declara la abolición de la servidumbre, a lo que es lo mismo la abolición del feudalismo, que es del pago de los diezmos, que quedando anulados los privilegios señoriales. Bueno, esto implica que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y ante los impuestos. El acceso a los cargos públicos ya no son competencia exclusiva del clero y la nobleza. El 27 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente realiza la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, estableciendo el principio de libertad, igualdad, fraternidad. En octubre de 1789, el rey niega a dar su conformidad a las resoluciones del 4 de agosto y a los decretos del 5 de agosto y 11 de agosto. En octubre de 1789, la aristocracia realiza manifestaciones a favor del antiguo régimen, ocasionando más descontento en las masas populares. El 6 de octubre de 1789, una multitud marcha hacia Versalles y fuerza al rey a aceptar los decretos. La corte real es realizada a París, luego se traslada también a la Asamblea Constituyente. El conde de Artois, hermano de Luis XVI, sale de Francia junto con otros integrantes de la aristocracia, con el objeto de organizar desde el exterior la contrarrevolución de fines de 1789 y año 1790, del periodo de la relativa estabilidad. En julio de 1790 se aprueba la Constitución Civil del Clero. En noviembre de 1790, gran parte de los eclesiásticos se niega a aceptar la Constitución Civil del Clero. La Iglesia se divide, los opuestos a la Constitución serán llamados refractarios y a los que adhieren a ellas. Juramentados a raíz del conflicto religioso, se impulsa el movimiento de contrarrevolución. En abril de 1791 se conoce la condena papal a la Constitución Civil del Clero. El 20 de junio de 1791, el rey Luis XVI intenta huir del país y es detenido en Varennes y le suspenden en sus funciones. En julio de 1791 se reprime fuertemente una manifestación de los revolucionarios más radicales y se establece la ley marcial.
En agosto de 1791, el emperador de Austria y el rey de Prusia suscriben la Declaración de Pillnitz. De esa manera se preanuncia la política intervencionista que tomarán las potencias europeas. En septiembre de 1791 se aprueba la Constitución de 1791, pues Luis XVI la acepta y es reincorporado en sus funciones. Él organizaba un régimen de monarquía parlamentaria, introduciendo la división de poderes de Montesquieu. El 1 de octubre de 1791 entra en vigencia la Constitución de 1791 y la Asamblea Constituyente es reemplazada por la Asamblea Legislativa. El 2 de noviembre de 1971, la Asamblea decreta que todos los emigrados retornen bajo pena de muerte. Entonces, esto se establece el matrimonio civil y el divorcio. El 2 de enero de 1792, el decreto del 1 de enero de 1789, que establece el inicio de la era de la historia. El 20 de abril de 1792 es el inicio de la Guerra de la Primera Coalición. Es donde Francia declara la guerra a Australia. El 19 de agosto de 1792, Lafayette, comandante de la Guardia Nacional, huye a Australia. El 20 de septiembre de 1792, Francia derrota a prusianos en Valmy. El 21 y el 22 de septiembre de 1792 se declara el año 1 de la Primera República. Bueno, continuando con la exposición, ya les mencioné los acontecimientos más importantes. Ahora les voy a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Bien, uno de los acontecimientos de mayor importancia acaecidos durante la Revolución fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración proclamaba el derecho a garantizar a todos los ciudadanos a la libertad de propiedad, a la seguridad de los ciudadanos y a la resistencia a la opresión. Bueno, el derecho de los ciudadanos solo limita con el derecho del otro ciudadano de la misma sociedad. Es decir, la ley como promotora de la igualdad de derechos entre los ciudadanos y solo prohibir las acciones que pueden ser dañinas para el resto de la sociedad. También la libertad del individuo termina donde empieza la libertad del otro individuo. Bueno, la primera vez que se proclamaron solamente los derechos del hombre fue en los Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776 y la Constitución de los Estados Unidos en 1787. La revolución de los derechos humanos es un fenómeno puramente europeo. Será la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, el modelo a seguir del resto de las declaraciones promulgadas en el siglo XIX y XX. Bueno, se considera a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 un texto atemporal, único, separado del texto constitucional y por lo tanto con un carácter universal, creado con un texto sencillo, claro y breve. Todos estos atributos contribuyeron a que la declaración tuviera tanto éxito en Francia, en Europa y en general en el mundo occidental. Continuando con la exposición de la Revolución Francesa, vamos a tocar el tema principal acerca de la biografía de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nació en Ajasia, Córcega, en 1769, de las cuales demostró grandes dotes en las matemáticas. Gracias a ella consiguió ingresar a la Escuela Militar de Brienne a los 17 años. Ya era un subteniente, fue un empeñoso. Se convirtió en primer cónsul de Francia el 11 de agosto de 1799, pero sus aspiraciones no terminaron ahí. En 1804 se otorgó a sí mismo el título de emperador. A partir de ese momento, Napoleón se lanzaría unas guerras napoleónicas
que se llevarían a enfrentarse a la mayoría de las potencias europeas. Su objetivo era crear su gran imperio para Francia y adueñarse de Europa en su totalidad. El imperio duró desde 1804 y terminó con la derrota de Waterloo en 1815. Generalmente se considera a Napoleón como una figura clave para el paso hacia una Europa más contemporánea del siglo XIX. Napoleón fue el paso siguiente a la Revolución Francesa, cuando su imperio se extendió a todos los estados. Tuvieron que acogerse al código napoleónico. Los países que se inspiraron en el código fueron Italia, Alemania, los Países Bajos y Luxemburgo. En muchos casos, este código supuso grandes avances en la sociedad de la que se supuso en la época, permitiendo, entre otras cosas, el sufragio del masculino, la abolición del feudalismo y la servidumbre, la libertad del culto, excepto España. Igualmente la ley del matrimonio civil y el divorcio. Las consecuencias fueron políticas, sociales y económicas. Su muerte se sobrevino el 5 de mayo de 1821 en la casa de Longwood, en la isla de Santa Elena, donde había sido desterrado en 1815. A su derrota, en la batalla de Waterloo, todavía apoyado por su pueblo. Mucho se ha escrito sobre la muerte de Napoleón. Algunos consideran que murió con cáncer al estómago, de las cuales los estudios recientes del cabello del mandatario militar francés ha demostrado que existe gran cantidad de arsénico, valores muy encima, por lo que normal podría indicarse un envenenamiento. Esto explica los continuos dolores que padecía durante los últimos años. Él también aprovechó para escribir sus memorias. Napoleón asimismo fue una figura controvertida. Para algunos no fue más que un monstruo que sembró el caos, la muerte y la destrucción por donde pasaba, y que no se detuvo hasta que fue forzado al exilio. Para otros, un genio militar que sentó las bases de la Revolución Francesa y sus proclamas de libertad, igualdad y fraternidad. No cabe duda que es uno de los personajes influyentes para la independencia de Colombia y los demás. Ya no de la historia de Francia, sino del mundo entero. Consiguió unir a Francia todo un imperio que abarcó la mayor parte de Europa occidental y central. Gracias.